Se da continuidad a el octavo Congreso Ganadero del Paraguay, esto que se desarrolla en la sede de la Asociación Rural del Paraguay y que tuvo como fecha de inicio el pasado lunes y se extiende hasta el próximo viernes. Vamos a conversar y ya estamos en línea con María Inés Berkemeyer, quien es la responsable de disertar en esta jornada sobre el plan de negocios y experiencias. Vamos a hablar de la producción de leche en nuestro país. María Inés, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar, y muy buenos días a tu amable teleaudiencia. Destacamos esta actividad en atención a que sabemos que muchos productores necesitan de conocer más acerca de esta experiencia, necesitan también de conocer más acerca de los datos, los números, lo que se debe tener en cuenta a la hora de poder lograr una producción óptima, principalmente en el rubro de leche. Sí, la verdad que la presentación de hoy que yo voy a hacer es algo que no es nada muy rebuscado, primero porque yo no soy profesional, yo soy contador, yo no soy ni veterinaria ni ingeniera agrónoma. Entonces yo lo que voy a contar es mi experiencia personal, cómo nosotros llevamos el tambo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros grandes aciertos, nuestras grandes equivocaciones, porque el que trabaja siempre está sujeto a meter la pata, como decimos, ¿verdad? Entonces es un poco la primera parte de la presentación, es hablar un poco de qué es Rancho Tacuatí. A partir de ahí hay una propuesta que no es precisamente un plan de negocio, porque un plan de negocio no se puede hacer, porque los números tienen que estar directamente conectados a las realidades. Y la realidad significa tipo de suelo, ubicación del establecimiento, posibilidad de plantar alimentos. Son muchas cosas que varían y hacen que la producción sea costosa o sea rentable, ¿verdad? Entonces, de alguna manera va a ser dar un pantallazo de cuáles serían las opciones. Hablaríamos de unos números aproximados, hablaríamos de unos litros aproximados y plantearíamos sobre todo en litros, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta a mí en guaraníes y cuánto me cuesta a mí en litros? O sea, ¿cuántos litros yo tendría que producir para poder cubrir todos mis costos? Sin duda estos números son más que importantes y más aún cuando hablamos de la estructura de costos, la brecha cada vez menor y es por eso que se insiste siempre en tener bien en claro las cuentas y por sobre todo también con las variables que se presentan, ya sea en el costo de los insumos, ya sea en las inversiones que se hacen en los establecimientos y lo que se tiene en cuenta en la administración general también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, uno tiene dos vacas, ¿verdad? Y se entusiasma porque vende la leche, vende el queso y le va súper bien. Entonces quiere más vaca y quiere más vaca y quiere más vaca, ¿verdad? Lo cual es normal porque cuando uno es, o sea, lo llama de manera exitosa al negocio y está colocando su producto, es muy estimulante. Lo que pasa es que a medida que crece el dinero que ingresa por la venta, crecen los insumos y los costos. Y los costos muchas veces crecen mucho más que lo que realmente la opción de vender a un precio mejor la leche. Entonces, todas esas cosas de alguna manera afectan al productor. Entonces, lo que nosotros tenemos que, en esta charla, a través de la charla, yo lo que quiero es eh, hacer un poco una tormenta de ideas y que la gente se plantee, todos queremos hacer leche, ¿verdad? Pero a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad. Tengo la capacidad de financiarme, tengo la capacidad de ir a un banco, tengo la capacidad de pagar ese crédito en el banco. Yo empecé la ganadería con un negativo muy grande y es que yo salí a comprar la tierra. Y al paso de los años yo fui comprando más tierra, ¿verdad? Entonces eso hace también que en un momento determinado ralentice toda la producción, ¿verdad? No es lo mismo haber heredado una tierra y destinar una parte de esa tierra heredada donde ya tenemos un costo muy salvado. Ahora, en eso nos juega en contra a lo mejor la capacidad que esa tierra tiene o no de ser cultivada y de que yo pueda producir gran parte de mis alimentos. Y si así fuera, ¿qué costo de cultivo yo tendría que hacer? O sea, empezamos como un hobby porque es bueno, porque es una platita extra. El tema es, tenemos que tener conciencia de saber, primero, a dónde queremos llegar. Segundo, hasta dónde. Y tercero, hay que tomar decisiones estratégicas. Un plan de negocio sirve para un año. Con el momento en que estamos viviendo hoy, tu plan de negocio te sirve para un año. Al año vos tenés el balance, vos te sentás a mirar tu balance y vos decidís. Seguimos creciendo,
vendemos una parte del hato, hacemos un poco más de agricultura y vendemos también agricultura para sobrellevar los gastos del tambo. Son decisiones estratégicas que quizás antes podíamos hacer estrategias a largo plazo. Hoy, con la economía como está y al ritmo del cambio climático, hoy tenemos que sentarnos a hacer los números anualmente. Esa es la propuesta que yo voy a presentar esta tarde. Sin duda, Marinés, es algo más que importante hablar de una proyección y más aún cuando hablamos de un escenario bastante inestable y por sobre todo también con la variación de costos, porque pareciera ser que cuando uno hace una proyección, como bien decías, la puede hacer en un año, pero la producción también tiene que acompañar esto durante todos los meses y a esto debemos sumarle también el factor climático y al factor climático que está ligado directamente al rendimiento de la producción láctea en lo que hace a los ejemplares por raza y también con lo que tiene que ver con el establecimiento. Sí, la verdad que realmente los animales hoy, por ejemplo, diariamente en la estancia nosotros tenemos variación de litro de leche. Un día que hace un calorazo, baja 100, 150, 200. Refresca, amanecemos con 120, con 80. O sea, la producción de leche baja muy rápido, pero no sube en la misma proporción. Entonces, es una cosa muy inestable que tenemos que manejar el día a día. No es nomás una cosa de dejar y decir, bueno, vengo a controlar una semana. No, hay que controlar diariamente. Y a la larga, si bien es cierto, la genética es muy importante, yo creo que lo más importante de todo es el manejo y la eficiencia. A partir de ahí, nosotros vamos a reducir muchos gastos y muchos costos. El tema es el manejo del animal, que eso es lo que realmente es muy difícil de lograr, un manejo excelente, pero es lo que hace que evitemos la mastitis, que los animales coman realmente la ración que tienen que comer y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El control y la eficiencia. Y por supuesto, sabemos que el tambo es un tema de responsabilidad y ¿cómo se dice? De disciplina. El que no tiene disciplina, lamentablemente, si se mete en un tambo y no tiene la disciplina del control, nosotros en Tahuatí tenemos cámaras, se controla, tenemos el sistema de seguridad, tenemos el sistema de control de alimentos, todo eso es muy costoso, ¿verdad? Pero eso podemos tener una persona con una libreta que vaya anotando qué diferencias ve en la vaca. Lo importante es que aquel que se hace cargo de la vaca tiene que conocer a los animales a los que está cuidando, porque eso es muy importante. Y dentro de la estructura de costo hablaba también de la importancia de la genética que tiene que ir acompañada de la nutrición, porque si bien hablamos de razas que pueden ser tal vez un poco más productivas, como el caso de la Holando, paralelamente hablamos de otras razas como la Jersey, la Pardo Suizo, pero esto también hace que aumente las inversiones por el cuidado que se debe tener con en el caso de una raza más delicada, puedo decirlo de una manera como es la de Holando. Sí, no solamente es delicada. Yo, por ejemplo, dentro de mis grandes fortalezas está la genética que tengo una excelente genética, pero también es una debilidad, porque hoy día, con unas vacas, con la altísima genética con la que yo tengo, yo no le puedo castigar dándole menos alimento. Entonces yo entro en un círculo de sacar a crédito, de un montón de cosas, ¿verdad? Yo hablo desde mi experiencia. La alta genética es buena, pero también tiene sus contrarios, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a un plantel de vacas de muy buena genética, ¿verdad? De un promedio de 30 a 45 litros. Vacas de 50, 60 y 70 litros son un dolor de cabeza. Y en un momento determinado decís, bueno, ¿sabes que hoy no me alcanza la plata? Le corto el alimento. No, ahí tiene que entrar vos a apoyar económicamente el tambo y eventualmente a una ayuda financiera. Que eso es lo que está pasando en muchos productores. Que no estamos, realmente, es que tampoco podés tomar una decisión de hoy le doy 10 kilos menos de alimento, porque tampoco podés destruir el animal. Entonces, son cosas que hay que ver bien en el momento de formar el negocio. Si yo voy a vender leche nomás es una cosa, pero si yo el día de mañana tengo una proyección de hacer una pequeña fábrica de yogur, de hacer una pequeña industria, entonces eso es otra cosa, porque el tener alta producción y gran volumen de leche
me va a ayudar a mí y tiene un valor agregado el que yo misma produzca eventualmente ese producto, ¿verdad? Ahora, si yo voy a vender leche nomás, entonces yo no me tengo que ir. Y después otro tema que es muy difícil, decisión que hay que tomar, es cuándo dejar de crecer. Yo quiero más leche, quiero más volumen, quiero más dinero, entonces, yo sigo y no vendo ningún animal. Y en ese momento me doy cuenta que tengo la misma cantidad de vacas de ordeño en producción y la misma cantidad de vacas que no producen nada, pero que tengo que alimentar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde muchas veces tampoco nuestros números nos salen. Por eso, la lechería es una opción válida, hay una muy buena rentabilidad, pero es un negocio que no es solo ganadero, es también financiero. Y tenemos que estar, vuelvo a repetir como siempre, con el lápiz, la hoja y la calculadora. Señor María Inés, muchísimas gracias por este análisis, gracias por tu tiempo y de hecho nosotros del canal de la producción vamos a estar acompañando también los detalles para dar a conocer a los televidentes sobre el 8º Congreso Ganadero. Reiteramos, esto que se extiende hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por apoyar siempre la lechería. Hasta la próxima, muchas gracias.